noches. ¿Se oye bien? Bueno, pues nuevamente buenas noches. Agradezco la invitación por parte del Colegio de acá de Jalisco, por parte del doctor Ochoa y de su mesa directiva. Y pues, hablando precisamente de agradecimientos, nuevamente gracias al colegio. También quiero aprovechar para agradecer a Jalisco, a nuestro colegio. Escuchaba ahorita un doctor que decía, yo ya me siento jalisquillo. La verdad es que creo que voy por allá, bueno, mi esposa de Tijuana, yo un zacatecano nacido en la Ciudad de México, pues bueno, venimos a encontrar acá un hogar, ¿no? Y les agradezco a todos ustedes, ya que gracias a eso hemos estado contentos. Pues bueno, entonces ya metiéndonos a lo que vamos a platicar el día de hoy, vamos a hablar sobre el tema de estudios de gabinete que pudieran ayudarnos para el reconocimiento diagnóstico de patologías periféricas. De entrada empezamos con esta clasificación que se empezó en el 2015, que tiene la única intención de empezar a estandarizar criterios. De repente sabemos que a una enfermedad por un lado le dicen de una forma y por otro lado le dicen de otra forma. Entonces esto tiene esa intención de eso, de estandarizar, de que todos empecemos a hablar en el mismo idioma. Y hablando de estas patologías periféricas, bueno, vamos a mencionar las más frecuentes. La que gana por mucho va a ser siempre el vértigo postural paroxístico benigno. Posteriormente, pues, bueno, tenemos enfermedad de Meniere, la hipofunción vestibular unilateral, también conocida como neuritis vestibular, que bueno, aquí ya es la nomenclatura que se está utilizando, así como en el caso de la lesión bilateral, la hipofunción vestibular bilateral. Y posteriormente tenemos también la dehiscencia del canal semicircular, que también es bastante infrecuente, pero la podemos encontrar. Hablando del vértigo, la epidemiología de este síntoma va a ser hasta cierto punto frecuente. Digo, no todos conocemos a alguien que le ha dado vértigo, inclusive muchos de nosotros lo hemos llegado a experimentar. Entonces vemos que la incidencia es alta. Como se mencionó hace rato, la causa más frecuente es este tema del vértigo postural paroxístico benigno. Sin embargo, también vamos a ver más adelante que la estadística ha estado cambiando con el tiempo y bueno, ya no son las cosas que pensábamos que eran frecuentes tan frecuentes. Nuevamente, el vértigo es importante definirlo bien, porque de repente tenemos esta confusión, que si es la sensación de que me da miedo estar en las alturas, que si esta sensación de pánico y tal. Entonces, en realidad, al menos en este tema lo vamos a definir como la ilusión del movimiento, y clásicamente, como todos sabemos, hace alusión a esta ilusión del movimiento giratorio, ya sea que yo gire o el mundo nos esté girando. Entonces, para hacerlo más fácil de demostrar, bueno, este fulano definitivamente está experimentando vértigo. En este sentido, pues bueno, aquí se la ganó, pero obviamente en el sentido patológico, pues esto se siente de repente. Entonces, nada más me gustaría dejar el final del video, que me parece algo asombroso esto que va a pasar. Como si nada le valió borrar. Entonces, esto es importante porque también quizás no es el tema de la plática, pero el movimiento no lo vamos a sentir igual todos. O sea, una sensación de giros en una persona que tiene antecedentes, por ejemplo, de cinetosis, le das media vuelta de estas y ya está en el piso vomitando. Y este señor, pues aguanta un montón. Entonces, esto nos habla de que muchas veces el mismo estímulo para dos personas va a ser interpretado o sentido diferente. Entonces, por lo mismo, una lesión, una enfermedad, no necesariamente va a ser más fuerte o menos fuerte, va a depender en buena medida de cómo lo sienta el paciente. Y hablando de la terminología, pues, para definir también el mareo, al menos a mí me gusta explicarlo como esta sensación de estar en un barco. Inclusive muchos de nosotros lo hemos sentido cuando vamos, por ejemplo, a un de vacaciones y estamos todo el día en una alberca o en un bote y después nos vamos a casa y nos quedamos con esta sensación de que seguimos todavía en este bote. Entonces, hasta cierto punto, al menos eso yo lo entiendo como mareo, y en ambos escenarios, tanto en vértigo como en mareo, pues con esta sensación, eventualmente, si la haces de manera constante, pues puedo llevar a náuseas, vómito, etc. ¿Por qué se genera el vértigo? Bueno, sabemos todos que de entrada los dos principales orígenes de este síntoma van a estar localizados en el sistema periférico o en el oído interno o en el sistema central, que como se llaman las estructuras
fosa posterior. Hablando de qué es lo que va a causar esta sensación, pues bueno, también es importante destacar que no es necesariamente una sola fisiopatología. O sea, tenemos enfermedades que se van a basar en una hiperestimulación o una irritación del sistema que van a causar este vértigo, pero también tenemos enfermedades que al revés, que van a basarse en una hipofunción y esto a su vez el desequilibrio. Y a nivel central la misma historia, o sea, tenemos enfermedades que pueden causar una hiperestimulación en ciertos puntos y esto causar la sintomatología y viceversa. Entonces, el tema aquí, al menos hablando a nivel vestibular, sabemos todos que cuando estamos en una posición central, ambos vestíbulos están mandando una tasa de disparo similar al cerebro. Entonces, cuando hacemos un giro hacia algún lado o hacia otro, si giramos a la izquierda, el oído izquierdo va a mandar más señal, el oído va a mandar menos, pues bueno, esta diferencia nos va a decir que giramos. Entonces, el asunto aquí es que cuando hay una disminución de función en uno de los oídos, como una neuritis vestibular, o cuando hay una hiperfunción, como sería un vértigo postural o una crisis irritativa de Meniere. Entonces, en estos casos, ambos vestíbulos van a estar jalando de más hacia un lado, tanto este que está funcionando normal, pero en la balanza va a cargar hacia un lado, y este que está hiperestimulado, pues también la misma balanza va a cargar hacia el mismo lado. Entonces, aquí nada más como para recordar, esto es fisiológico, o sea, cuando nosotros movemos la cabeza sin fijar un objetivo, lo que vamos a generar es un nistagmo. Este nistagmo lo consideramos un nistagmo vestibular fisiológico y nos va a servir como para generar una foto panorámica cuando nosotros movemos la cabeza en lateral. O sea, si nosotros no tuviéramos este movimiento, al hacer movimientos laterales, pues veríamos un manchón. Y no nos pasa esto porque al hacer este movimiento nistágmico, lo que hace el ojo es tomar fotos en cada cuadro y esto nos da una imagen como más completa. Entonces, cuando nosotros movemos la cabeza sin fijar objetivos, es normal que el ojo genere este movimiento. Sin embargo, cuando de manera patológica, estando en reposo, se genera esta asimetría, pues bueno, vamos a tener este mismo movimiento, pero evidentemente patológico. Entonces, en este caso, este paciente pues, está en reposo y vemos un movimiento inclusive hasta mucho más agresivo. Entonces, en este sentido, esto también lo que nos ayuda a saber es que la sensación de vértigo no necesariamente está vinculada con el tema del nistagmo, porque inclusive nosotros podemos cerrar los ojos y de todas formas se va a sentir que todo da de vueltas. Entonces, en realidad, la mayoría de las veces el nistagmo va a ser consecuencia de la sensación de vértigo porque se activan todos estos sistemas y el sistema piensa que estoy girando y quiere tomar una foto panorámica, pero pues evidentemente en la cama se siente que todo da de vueltas. Y por consecuencia el paciente siente así. Yo no sé cómo no soltó el mismo en la camilla, ya suelto. Entonces, pues bueno, en estos escenarios evidentemente el paciente va a sentir que todo da de vueltas y pues bueno, si nos pudiéramos asomar allá adentro, seguro veríamos un nistagmo importante. Entonces, hablando de la epidemiología del vértigo, vamos a resaltar esto que me parece muy relevante que se mencionó hace un momento. La casuística, bueno, la incidencia va cambiando, o sea, no es lo mismo lo que pasó en 2014, en donde el BPPV pues, justamente era la causa más frecuente, seguido del psicógeno, y por ahí la migraña vestibular alcanzaba un 11%, y después por ahí del 2017, vemos que empieza a moverse, entonces sigue siendo el BPPV hasta arriba, pero eventualmente vemos que la migraña ya está en segundo lugar, y en otro centro, que este es en Alemania, pues bueno, esta persona que es de las personas más influyentes hablando de vértigo en el mundo, pues nos dice que la causa más frecuente es este mareo funcional, que también se conoce como mareo postural receptor persistente, y las causas vestibulares como tal, pues vemos que se empiezan a localizar en sitios más inferiores. Y entonces, la única relevancia de esto es solo no casarnos con los conceptos que tenemos de antes, porque esto se está moviendo. Y entonces aquí lo que analiza este estudio es justamente cómo se han ido modificando la forma en que vamos diagnosticando estas cosas. Entonces vemos, por ejemplo, la famosísima enfermedad de Meniere, que justamente al ser la primera que se describió, pues al inicio era súper diagnosticada, y eventualmente nos dimos cuenta que no todos los pacientes tienen Meniere, entonces baja la incidencia. Luego al revés, o sea, después lo descubrimos por ahí de 1980 y tal, y pues bueno, vemos que aumenta la incidencia. Y lo mismo inclusive ha pasado con la migraña vestibular, que es de las que, al menos hablando en esta variación porcentual, es la que más ha aumentado, precisamente porque desde el 2012 ya se considera como diagnóstico.
Y pues otra vez, hablando de estas enfermedades otológicas, nada más aquí, importante, la estibulopatía bilateral sigue siendo muy subdiagnosticada, y la verdad es que no es tan infrecuente, es así raro, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, dentro de toda la batería, estos son, digamos, algunos de los básicos, hay un montón más y variantes de estos mismos, pero bueno, para no dormirnos, vamos a hablar rápidamente de cada uno de estos. La más famosa, la videonistagmografía, antes conocida como electronistagmografía, pues bueno, ya lo que se sugiere es el uso de estos goggles que nos ayudan a hacer mediciones un poco más precisas. Y pues bueno, la única intención de este apartado es ver si hay nistagmo o no. La realidad es que este es un estudio que en realidad tiene la intención de documentar este nistagmo, porque cierto es que tendríamos que nosotros verlos, al menos si lo analizamos sin fijación visual, y esto sería solo para tenerlo bien documentado. Entonces, sabemos que dependiendo del trazado, el ojo está teniendo un nistagmo ya sea a la derecha o a la izquierda, o hacia arriba y hacia abajo. En realidad, pues bueno, en este caso yo, por ejemplo, los nistagmos horizontales me ayudan más bien con la mnemotecnia que me enseñaron en el hospital, porque bueno, sabemos que esto es fase rápida y esto es fase lenta. Entonces, la fase rápida en este caso va hacia la derecha y esto sería fase lenta a la izquierda, que nosotros escribimos la fase rápida, pero entonces yo me confundo mucho. Lo único que hago es pongo mi brazo como alineando ya sea al eje largo o la fase lenta, y entonces si es el brazo derecho, es un nistagmo derecho, se acabó. Entonces, digo, si quieren ahondarle más, pues bueno, podemos buscarle mucho más detalle, pero para hacerlo sencillo, así lo podemos hacer. Y la realidad es que también la intención de este estudio, de este tema, no es darnos un diagnóstico, es únicamente ayudarnos a determinar cómo estamos teniendo, qué modificaciones oculomotoras estamos presentando. Entonces, pues, se puede presentar alteraciones en este estudio tanto en la neuritis vestibular, en el tema de la enfermedad venial. Y aquí hay que tener cuidado porque muchas veces tiene dos tipos de nistagmo, tanto al inicio o durante las crisis, la fase irritativa, pero también puede haber con el tiempo, cuando se lesione el vestíbulo, una fase o un nistagmo más bien parético. Entonces, bueno, no vamos a andar demasiado ahí. El BPPV, pues bueno, sí que nos puede ayudar la videonistagmografía a documentarlo, pero vamos a ver que tiene sus limitantes y pues bueno, también temas de decencia de canal semicircular. Y perdón por la calidad del video, lo grabé hace rato, compré una capturadora que muy buena y no la sé usar. Entonces, aquí lo que vamos a ver únicamente es precisamente esto. O sea, vemos el nistagmo que está teniendo un brincoteo hacia el lado derecho. Es un nistagmo grado 2 porque apenas se alcanza a ver en posición neutral, pero bueno, vemos que aquí otra vez el brazo largo o la fase lenta, pues le ponemos el brazo y es un nistagmo hacia el lado derecho. Regresamos al centro, insisto, aquí ya no se alcanza a ver muy bien, está muy bueno. La intención de esto, insisto, o sea, solo estamos viendo que el ojo está brincando, no se está diciendo si hay una neuritis, si hay una lesión. En este caso específico, pues bueno, cierto es que el paciente tiene una lesión vestibular en el oído izquierdo y eso justamente hace que coincida el nistagmo hacia el lado, como platicábamos en un inicio, más activo. O sea, no es que el nistagmo nos vaya a decir también cuál es el lado patológico, o sea, nos está diciendo qué lado es el que está teniendo más actividad, en este caso, pues bueno, concuerda. Una lesión vestibular izquierda, el vestíbulo derecho está más activo, un nistagmo derecho. Y hablando del tema del BPPV, especialmente los de canales verticales y el posterior, que tiene un componente torsional importante, pues bueno, muchos de los equipos no tienen el algoritmo para graficar un componente torsional. Aquí es evidente que el ojo está brincando hacia arriba. También no sé si alcanzan a notar que el ojo está haciendo precisamente una torsión hacia el lado izquierdo. Y pues bueno, evidentemente en este caso no va a haber un graficado como debería. Vamos a ver en el siguiente video. Pensamos un Dix-Hallback izquierdo. Y acá vamos a ver, la gráfica sale muy pequeña, pero aquí vamos a ver cómo empieza el acerrado, que va a coincidir con el brincoteo del ojo. Entonces, otra vez vemos que en el eje de las verticales sí hay mucho movimiento, pero en el eje de las horizontales no se marca propiamente un movimiento nistágmico. Entonces, pues bueno, esto nos demuestra este tipo de limitantes. Insisto, sí hay aparatos que ya tienen el protocolo para cuantificar o graficar este tipo de movimientos, pero pues bueno, muchos tienen todavía la limitación. En cuanto al tema de pruebas calóricas, es de las pruebas más famosas en este mundo
en este mundo del mareo, es de las que se describieron como desde hace mucho tiempo, la escribió Robert Barney, y se ganó incluso el premio Nobel en el 2014 por esto mismo. Y entonces este es un método que ayuda a evaluar una cosa que se llama reflejo vestibulocular. Para los que no recordamos qué es esto, este es un reflejo que se genera justamente en el vestíbulo y tiene una conexión con el ojo, que tiene la intención de estabilizar la mirada en objetivos cuando nosotros movemos la cabeza. Sabemos que esta persona está fijando su vista en la cámara y vemos que todo el tiempo, independientemente del movimiento que haga la cabeza de la persona, estamos fijando el objetivo. Y entonces esto nos quiere decir que cuando el paciente hace un movimiento hacia un lado, el ojo hace un movimiento hacia el otro lado. Dicho de otra forma, si la cabeza se mueve 40 grados hacia el lado izquierdo, el ojo se mueve hacia el lado derecho en la misma amplitud, y esto es con la intención de que la mirada sigue en el partido de fútbol. Y entonces esto evidentemente no lo estamos haciendo de manera consciente. O sea, cuando yo estoy discutiendo con alguien, no estoy haciendo o pensando en este movimiento tipo ojos a la izquierda, a la derecha, ojos a la izquierda. Entonces aquí lo que pasa es que el oído mide el movimiento y le manda una señal directa a los ojos para que haya esta comunión. Entonces, en esta prueba lo que vamos a hacer es provocar un borde de baja velocidad, que es más o menos a 20 grados sobre segundos, que es la velocidad que genera la temperatura sobre el canal, generando también a su vez el movimiento endolinfático. Entonces el asunto aquí es que pues, bueno, vamos a evaluar sí ambos vestíbulos, pero se va a basar en buena medida, o al menos buena parte de las fórmulas que nos miden la función vestibular con esto, pues bueno, se basan en la simetría. Lo que va a tener un problema, que, pues bueno, una neuritis vestibular, pues vamos a ver que efectivamente hay una asimetría marcada, y pues bueno, esto no lo van a reportar como patológico, pero en el caso de una asimetría o un problema de enfermedad de Meniere, especialmente si lo encontramos en estadios tempranos, pues podemos ver que no hay asimetría, o sea que ambos oídos están funcionando normal, y entonces esto podría prestarse a confusión. Entonces hay que tener cuidado. Y también hablando de este tema de la hipofunción y la comparación de un oído y el otro, pues el tema justo con la vestibulopatía bilateral es lo mismo. O sea, si nosotros vamos a usar fórmulas que comparan un oído con el otro, pues bueno, posiblemente no vamos a encontrar una asimetría, y esto a su vez pues, no, causa confusión. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. Y entonces, pues bueno, otro método que nos puede ayudar a medir este mismo reflejo es un método que se describió inicialmente en el 88 y tiene la intención de retar al vestíbulo al hacer movimientos bruscos de un lado hacia otro. Entonces acá, por ejemplo, vemos una paciente que tiene una lesión vestibular izquierda. Vemos entonces cuando hacemos el movimiento hacia el lado derecho, el ojo se queda en el centro de la cámara, pero cuando hacemos el movimiento hacia este lado, no sé si lo alcanzan a notar, hay una sacada compensatoria. O sea, el ojo hace un pequeño brinco hacia el centro, indicándonos que potencialmente ese vestíbulo o ese oído está funcionando de manera patológica. Entonces, por lo mismo, por ahí en el 2009 se empezó a hablar de la instrumentación de esta maniobra, y pues a partir del 2012 se ve este aparato que nos ayuda precisamente a medir este reflejo. La varia o la parte importante, bueno, aquí vemos cómo se hace el estudio. Le pedimos al paciente que fije un objetivo y hace unos movimientos de un lado hacia otro. Lo que va a graficar el estudio es movimientos de cabeza y movimientos oculares. Lo normal es que lo verde esté empalmado con lo naranja, que es el movimiento cefálico, contra el movimiento de ojo, y aquí vemos que están desfasados. O sea, la paciente tiene una lesión vestibular bilateral. Entonces, lo importante, o lo que también nos va a ayudar a este estudio, es que no solo nos va a evaluar los planos laterales como las pruebas calóricas, sino también nos va a ayudar a evaluar el resto de los canales semicirculares dependiendo del movimiento que nosotros hagamos. Por ejemplo, podemos evaluar el canal anterior derecho contra el posterior izquierdo haciendo este movimiento y viceversa. Entonces, estimulando cada uno de estos canales, podemos evaluarlos a los 6. Y esto lo que nos va a dar es una evaluación o un borde de 100 hasta 300 grados sobre segundo. Aquí, como platicamos, el objetivo es fijo y hacemos estos movimientos bruscamente de un lado hacia otro. Y aquí, pues, otra vez, evaluamos todos los canales, y lo que vamos a medir acá es algo que se conoce como ganancia. Entonces, cuando nosotros hacemos estos movimientos, ya vimos que tienen que ser parejos, o sea, mismo grado hacia un lado y hacia otro. Entonces, acá vemos esta relación. Si el movimiento ocular va a 20 grados sobre segundos y el movimiento cefálico va a la misma velocidad, nos va a dar una ganancia de 1. Entonces, esto quiere decir que este canal está funcionando al 100%. Pero si empieza a haber un lagueo en el movimiento, y entonces el ojo va más lento que lo que debería de la cabeza, o sea, se entera mucho más tarde de que se debería mover,
Entonces empieza a ganar la ganancia teniendo pues, ya ganancias patológicas cuando el ojo va muy lento. Acá lo que vemos es una ganancia arriba, y esto es porque en teoría el ojo se movió más rápido que la cabeza. Esto es muy difícil, se habla de que cuando pasa esto pudiera ser por un tema cerebeloso, pero en realidad casi siempre es porque no apretamos bien la correa de la banda, la correa del vértigo. Entonces, para leer el estudio, tenemos que en los canales laterales las ganancias normales van de 0.8 hacia arriba, y en los canales anteriores, verticales, perdón, van de 0.7 hacia arriba. ¿Cómo veremos una lesión vestibular unilateral? Pues bueno, de entrada vamos a ver esto que mencionamos previamente, el desfase de las curvas del movimiento cefálico contra el movimiento ocular. Vemos que el lado izquierdo tiene ganancias normales y las curvas están juntas. Pero vemos acá que lo verde, que es el movimiento ocular, se queda corto en comparación con el movimiento cefálico. Y después vienen estas rayas que son las sacadas compensatorias que nos dicen precisamente que ese oído está lastimado. En el caso de una lesión bilateral, pues va a ser lo mismo, pero de los dos lados. O sea, los ojos quedan cortos y después vienen estos rayones que justo nos dicen que el ojo llegó a destiempo en comparación con el movimiento de cabeza. Y evidentemente esto va a ser muy sintomático. En cuanto a enfermedad de Meniere, justo comparando el método del VideoHit contra las pruebas calóricas, hay muchos estudios que dicen que la eficacia quizás o la sensibilidad sería muy similar. Sin embargo, hay una prueba que pudiera ganarle, o más bien una enfermedad en la que sí pueden ganar las pruebas calóricas sobre el VideoHit, y esto es justamente la enfermedad de Meniere, en donde vemos, por ejemplo, en estos estudios o este trabajo, un paciente que tiene, pues bueno, vemos en este caso funciones vestibulares normales. Vemos una hipoacusia en el oído del lado derecho, pues bueno, que tiene una predominancia en graves. Vemos entonces que las pruebas calóricas aquí en el lado sano pues se ven normales, pero en el lado patológico sí muestran que hay una disminución en la función. Entonces vemos que en efecto aquí sí hay una discrepancia. Lo mismo, por ejemplo, de este lado. Vemos que en el oído derecho la misma historia, tenemos una hipoacusia, vemos una disminución en la función de las pruebas calóricas, y el VideoHit sale normal. Lo mismo en este caso. Entonces hay que tener cuidado, como mencionamos, es un método que como ven es muchísimo más noble para el paciente en comparación con las pruebas calóricas, pero pues bueno, tiene también sus indicaciones. Inclusive llega a haber pacientes, especialmente los pacientes también que tienen poco tiempo con el diagnóstico, pues bueno, este grupo va a tener pruebas normales de VideoHit, pero también pruebas calóricas. Entonces, insisto, una prueba calórica no es necesariamente el determinante para el diagnóstico, al menos en una enfermedad de Meniere, ya que incluso la clasificación nos habla más que nada de síntomas o de signos otológicos. O sea, en realidad obviamente va a hablar de vértigo, pero la determinante va a ser el tema de la hipoacusia. Y pues bueno, uno de los principales criterios diagnósticos es precisamente esta hipoacusia que se carga en graves, y pues bueno, que tiene este patrón progresivo. Entonces, otra vez la relevancia es que pruebas calóricas y VideoHit igual de buenos, a lo mejor mucho más cómodo y más rápido el VideoHit, pero en cuanto a Meniere hay que tener cuidado porque posiblemente la prueba calórica podría ser más útil. Y este es un paradigma que aquí dice que es nuevo, en realidad no lo es tanto, que usa justamente la tecnología del VideoHit para mide de alguna forma como no tanto el nivel de lesión vestibular, sino más bien el nivel residual de función. Entonces, en este caso, a diferencia del VideoHit, el objetivo va a estar móvil, o sea, no está fijo y nosotros movemos la cabeza, sino el paciente, en este caso, el equipo tiene un láser que se va a proyectar a la pared. Entonces, tú mueves la cabeza y con el movimiento de cabeza se mueve también el láser, entonces hacemos este mismo movimiento. Entonces, acá la variante es que cuando vemos esta sacada, quiere decir que sí hay función vestibular. Entonces, en este paciente en donde tenemos un HIT normal, pues cuando vemos que las sacadas están conservadas, y entonces esto nos dice que el vestíbulo está funcionando perfectamente. Pero, pues bueno, ya en casos patológicos, como otra vez la lesión vestibular unilateral, vemos que este oído tiene una lesión, y en este caso vamos a notar que justamente el oído patológico tiene sacadas contracompensatorias diferentes. Entonces aquí nos habla de que este oído tiene efectivamente menos función, pero ahí está, hay algo de función. A diferencia de este caso, que pues, bueno, de una vestibulopatía bilateral, que la función es bastante pobre. Entonces esto en realidad otra vez no es diagnóstico, pero pudiera darnos una idea
que qué función vestibular residual pudiera tener el paciente, especialmente hablando o pensando en un tema rehabilitatorio. Los potenciales vestibulares miogénicos, mejor conocidos como VEMS, estos en realidad están muy poco extendidos en casi todos lados. Creo que aquí en Guadalajara tiene poco que lo acaban de poner presente las personas de oír bien, si no mal recuerdo. Pero pues bueno, es uno de los estudios que hace tiempo se hablaba que eran de los pocos que evaluaban justamente la función del nervio vestibular inferior, porque sabemos que las calóricas al evaluar los laterales solo evaluaban el superior, y estas, pues bueno, al tener una evaluación secular, nos daban toda esta evaluación y ese trayecto. Entonces, pues bueno, lo único que vamos a hacer acá es vamos a pasar sonidos o vibraciones, y nos vamos a tener dos tipos de mediciones, el CBEM o el OBEM. El CBEM se aplica, la medición, se toma la medición en el esternocleidomastoideo, y el OBEM en el músculo extraocular oblicuo. Entonces, platicamos, el CBEM nos da una medición de la función saccular, pero el OBEM nos da una medición de la función utricular, o sea, también aquí involucramos nervio vestibular superior. Entonces, para no meternos demasiado en detalles, esta es la variante con sonido, esta es la variante con vibración. Vamos a tener otra vez los OBEMs y los CBEMs. Los OBEMs van a tener dos tipos de curva, que es la N10 y la P15 por el tiempo en que se presenta. Y en el tema, pues bueno, del otro lado, y en el tema de la CBEM es la curva P13 contra la N23. Entonces aquí lo que hacemos es pasar un estímulo que se va a ver reflejado con una contracción en estos músculos, y esto nos habla de si hay o no función de estos órganos autolíticos y ver qué tan amplia puede ser. Entonces, como mencionamos, hay un montón de posibles indicaciones. En realidad la más importante o la más destacada es justo en la dehiscencia de canal semicircular superior, en donde pues, bueno, sabemos que una de las partes del canal no está completa y nos da una comunicación hacia arriba. Y entonces, aquí justamente el paciente muchas veces se va a quejar de una hipoacusia. Puede ser una hipoacusia conductiva, pero algo también que llama la atención en estos pacientes es que la parte ósea suele salir como muy alta, o sea, como que se escuchan demasiado, como si la conductividad estuviera sumamente elevada. Entonces aquí tenemos este gap, y vemos evidentemente que hay una alteración en el oído del lado izquierdo, pero la función en el videogil vemos que está casi normal, quizás este canal un poquito dentro de límites normales. Pero hablando precisamente de este estudio, que son los VEMS, y vemos ahora sí un cambio importante, o sea, especialmente nos fijamos en la latencia y la amplitud de las ondas, o sabemos que en este caso está, digamos, conservada, pero vemos que en el otro ejemplo pues, se aumenta la amplitud, o sea, son ondas más amplias. Esto es porque la fisiopatología de esto es que como hay una tercera ventana, cuando tú aplicas un estímulo, la endolinfa se mueve demasiado, y entonces eso hace que se amplíe la respuesta del estudio. Entonces, en realidad, como mencionamos, no hay como... Esta es para la que más se usa, no es propiamente también para decir ya lo tienes, porque también se tiene que complementar siempre con estudios de imagen y viceversa. Pero, bueno, nos puede ayudar para ese caso. También está descrito para hipofunción vestibular unilateral, el tema de la enfermedad de Nier, también la hipofunción bilateral. Y hablando del vértigo postural, más que nada, no es que sea también para diagnosticar. Acá recordemos que si uno hace una maniobra postural y regresa piedras al utrículo, pues bueno, eso va a cambiar su peso y posiblemente pudiera cambiar los valores precisamente de este estudio. Pero pues bueno, insisto, la función más importante va a ser relacionada con la dehiscencia. Hablando de la posturografía, pues bueno, este es un estudio en donde vamos a analizar la posición del paciente en diferentes escenarios, y se mide cómo se proyecta hacia el piso. Vamos a evaluar un montón de vías, pues de entrada involucra tanto el sistema piramidal como extrapiramidal, e involucra la medición o la integración de todos estos estímulos que son los que van a generar o nos van a dar el equilibrio. Entonces, hay muchos esquemas de medición, hay muchas formas en que se puede utilizar este aparato. El que más se utiliza es el Sensory Organization Test, y este es uno de los equipos como más comunes. Forma de evaluación, nos vamos a dividir al paciente en diferentes escenarios y vamos a estarlo retando de diferente forma. Entonces, el escenario 1 y 2 va a ser parado, primero con visión y después sin visión. En el escenario 3 y 4 vamos a tener,
vemos que va a haber primero un escenario móvil. Y posteriormente vamos a tener una superficie móvil. Entonces, dependiendo de cómo se vaya apoyando el paciente en todos estos escenarios, va a haber una medición y también vamos a ver en qué punto se empieza a defender, si se cae, si no se cae. Se repite estas mediciones al menos 3 veces por varios segundos y de ahí tomamos parámetros. Después es ojos cerrados, la plataforma móvil, y ojos abiertos con plataforma móvil. Entonces, pues dependiendo del patrón también nos podemos dar una idea de cómo se defiende el paciente. En este caso, hablando especialmente de las patologías vestibulares, pues el último patrón en donde la superficie está móvil y la vista no está presente, precisamente recordemos que cuando el equilibrio se forma por 3 fuentes y el vestíbulo no está funcionando, pues nos vamos a defender con vista y con tacto. Y entonces, si en estos 2 escenarios no lo logramos, pues bueno, es posiblemente que haya un patrón vestibular, ya que nosotros dependemos de justamente estos escenarios. Pero insisto, esto es muy subjetivo, no hay que depender al 100% de todo esto. Y lo que mencionábamos, o sea, en realidad todo esto va a ser un complemento con la clínica. O sea, no va a haber un estudio que nos va a decir si este es el diagnóstico. Muchas veces mandamos el estudio neurológico pensando que ahí va a haber alguna patología específica, y muchas veces pues, bueno, ya no hay algo que demostrar, o o la lesión es muy pequeña y no se manifiesta. Entonces, lo más importante va a ser siempre la clínica, no va a haber un estudio que nos va a dar algo definitivo, pero bueno, que evidentemente nos van a ayudar. Entonces, pues bueno, también un poco quise extenderme demasiado, obviamente hay un montón que hablar de todos estos estudios y pues bueno, también es bien, entonces yo creo que vamos a hacer otra cosa.